amigos que están sintonizando la charla, donde quiera que estén, bienvenidos. El tema de hoy es Conócete a ti mismo. ¿Sí? Lo vieron en la invitación, Conócete a ti mismo. Es un tema profundo y hondo. Vamos a tratar de disfrutarlo. Y se relaciona con nosotros, con todos. Es uno de esos temas que nos tocan hasta lo más profundo. Es una de esas preguntas que todos nos deberíamos hacer en algún momento en nuestra vida. Y les voy a contar un poquito también hoy cómo fue que la vida me llevó a hacerme a mí mismo ese tipo de preguntas. ¿Sí? El conócete a ti mismo es una expresión muy antigua. Es un legado de tantos sabios que han caminado por este planeta. Pero posiblemente de donde nos viene en primera mano, donde lo hemos visto escrito por primera vez, y quizás a quien se le atribuye la frase, es a los filósofos de la Grecia antigua, particularmente a Sócrates, que hablaba del conócete a ti mismo. En la Grecia antigua hicieron, más o menos en el siglo VI a.C., un templo dedicado al dios Apolo en una localidad o pueblo que se llama Delfo, que queda a media hora a 30 kilómetros de Atenas, cuyo en el frente, en el frontispicio, ellos colocaron un mensaje, y ese mensaje lo que decía era una síntesis de toda su sabiduría para la época. Y lo que aparecía en ese mensaje es: conócete a ti mismo. Quiere decir que esa frase engloba, sintetiza sabiduría profunda para todos nosotros. Y es lo que queremos transmitir hoy en la medida de nuestras posibilidades. En un conversatorio como este, no podemos decir que estoy en posesión de la verdad. No. Un conversatorio como este intenta transmitir lo que yo en este momento considero que para mi vida es una verdad, pero que debe pasar por el filtro de su propio discernimiento, por el de ustedes, amigos, para que nos lleve al interior a hacer ese tipo de reflexiones. Les decía que le iba a hablar un poquito de mi experiencia con ese tema, porque me lo propuse por primera vez en el año 2009. Ya había empezado a caminar en este camino de la conciencia. Antes del 2009 mi camino es por la ciencia. Y desde el camino de la ciencia lo que yo conocía de mí era solo la parte material de mí, que de eso vamos a hablar hoy. Pero a partir del 2009 que contactamos con una universidad espiritual que viene de la India, en una primera clase que nos dieron, en la primera clase nos hacían esa pregunta: ¿quién soy yo? La que estaba en la invitación. ¿Quién soy yo? Y desde el año 2009 he venido tratando de responder a esa pregunta, que uno diría, la vamos a responder fácil en una charla, pero no es tan fácil. Uno puede tratar de comprenderla intelectualmente, la respuesta. Cosa diferente es darse cuenta de quién soy yo. Tomar plena conciencia de nuestra naturaleza. Y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. ¿Estamos listos para el viaje? Empezamos. Bueno, entonces miren, ¿qué es el autoconocimiento? Autoconocimiento es esa cualidad de darnos cuenta de quiénes somos nosotros mismos, de querer conocernos a nosotros mismos, en profundidad quiénes somos nosotros. Y la importancia de ese conocimiento nos lo decían los griegos de ese tiempo, particularmente Platón y Pitágoras, que nos lo dejaron de esta manera: conócete a ti mismo y conocerás de esta manera al ser humano, conocerás al universo y conocerás a Dios. Lo repito: conócete a ti mismo, porque de esta manera conocerás a los seres humanos, a los demás, conocerás al universo y conocerás a Dios. Así de profundo es eso de conocernos a nosotros mismos.
es un proceso, no va a ser un suceso, pero en la medida que uno se hace esa pregunta, uno va entendiendo más a profundidad nuestra naturaleza. En el Cantar de los Cantares también decían algo parecido, ¿no? Ya más de aquí de Occidente. El Cantar de los Cantares, que es una obra poética más bien de la Biblia, decían: conócete a ti mismo, porque de lo contrario estarás destinado a seguir el rebaño. Conócete a ti mismo, porque de lo contrario estarás destinado a seguir el rebaño. Así dice en el Cantar de los Cantares. Y también en la Biblia misma, en el Deuteronomio, creo que se llama así, que hablan también del conócete a ti mismo. Hola prima, ¿cómo está? Y vino con la otra prima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Ubíquense, por favor. Bien, para empezar y abrir esto de conócete a ti mismo, vamos a empezar entendiendo que cuando nos hacemos la pregunta ¿quién soy yo?, podemos utilizar un mecanismo, una fórmula, una manera de darnos cuenta que nos propone la sabiduría ancestral de India, particularmente la ciencia del yoga. Ellos utilizan un método que le llaman el neti neti. No sé si lo han escuchado. El neti neti. En Brahma Kumari lo hablan a veces las Gurus. El neti neti. El neti neti es ni esto ni esto. Entonces muchas veces cuando le preguntan a uno ¿quién es usted?, uno empieza diciendo yo soy doctor, pero eso no es lo que yo soy. Eso es mi profesión, por ejemplo. O yo soy un padre de familia. Eso tampoco es lo que yo soy. Eso es mi rol dentro de la familia. Entonces con ese camino del neti neti empezamos a decir no soy esto, no soy esto, no soy esto. Y si no soy eso, entonces ¿quién soy yo en lo más profundo? Estamos hablando en lo más hondo. En el neti neti también nos advierten que hay una parte de nosotros que es perecedera y otra parte de nosotros que es imperecedera. Es decir, el ser humano es una perfecta conjunción de una parte que tiene fecha de caducidad y en algún momento va a morir, y otra parte que no tiene fecha de caducidad y que nunca va a morir, que es eterna. Podemos decirlo con otras palabras. En nuestro ser, en lo que somos, hay una perfecta conjunción entre apariencia y esencia. La apariencia es la parte efímera que tiene fecha de caducidad y es esa parte humana que va a quedar o enterrada en el cementerio llegado su momento o incinerada en el crematorio llegado su momento. Hay una parte de nosotros que tiene ese destino, ¿verdad? Es una parte más de materia, de baja vibración, más material. Pero hay otra parte que, a diferencia de esa parte efímera y pasajera, otra parte de nosotros no conoce la muerte, que sigue estando aunque ya el cuerpo que lo alojaba no esté. Y esa sabiduría viene desde la noche de los tiempos en este planeta, dicho de muchas maneras. Por eso cuando preguntamos ¿quiénes somos?, una respuesta más cercana es esta. Y coincidirán seguramente que es una respuesta apropiada. ¿Quién soy yo? Soy un ser humano. Soy un ser humano. Pero mire, ser humano no es una palabra simple, sino es compuesta. No hay una sola palabra, hay dos. Mira, está el ser y está el humano. Ser humano. Entonces, si es compuesta es porque hay dos componentes en nuestra esencia. Uno pasajero y otro que es imperecedero. ¿Sí? Hay una apariencia y hay una esencia. Podemos decir que la parte humana, fácil de entender, es la parte de la apariencia, la que tiene fecha de caducidad, la que va a terminar sus días en algún momento o en el cementerio o en el crematorio. Pero hay una parte nuestra, un componente nuestro, para algunos la realidad nuestra, realidad en el sentido de que esa es estable,
inmutable, no se va a transformar, ¿sí? En el sentido de que no muere, no termina los días con la muerte del vehículo. En ese sentido, esta parte nuestra es imperecedera, sería el ser humano. Tenemos el ser y el humano viene siendo el estar, es otra forma de decirlo. Está el ser, lo que somos, y el humano es el que está aquí en este momento. Yo por lo menos aquí frente a ustedes, mi estar es Carlos. El Carlos de turno es este. Pero cuando ya tenga que dejar el Carlos en algún momento acá, yo seguiré siendo. A ver si logro expresar la idea. Otra manera, quizás con un ejemplo de tratar de transmitirle la información que nos quede, es que el humano es el vehículo y el ser es el que maneja el vehículo o el conductor. Tal vez una analogía bonita que nos quede. Cuando el vehículo termine sus días, el chofer, el conductor, seguirá siendo. Entonces tenemos el ser y el estar. Ahora, cuando los sabios nos empiezan a escudriñar un poco más en este aspecto, nos empiezan a decir, por ejemplo, Pablo de Tarso, cuando le preguntan quiénes somos, él dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Habrán escuchado seguramente. Pablo de Tarso, en la primera carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma, espíritu. Entonces ya no ponen dos componentes, sino tres. ¿Sí? Que ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Marco Aurelio, un emperador griego que también era filósofo, sabio, escritor, en uno de sus libros llamado Meditaciones decía lo mismo. El ser humano es cuerpo, alma, espíritu. Y después a la Advaita, la Cábala hablaban de 5 componentes y hasta de 6, hasta quizás la versión más acabada de quiénes somos, la propone justamente la ciencia del yoga de hace milenios, mucho antes de que tuviéramos tradición escrita, que nos hablaban de una constitución septenaria del ser humano. Septenaria viene de 7. Es decir, en nuestra constitución hay 7 componentes. Ya no 2, ya no 3, son los mismos 2, pero los amplían para tratar de entenderlos a mayor profundidad. ¿Sí? Y lo vamos a escudriñar en la charla de hoy. Entonces, como lo ven acá, tenemos una parte humana. Yo les traje el dibujo para ubicarnos, que este viene siendo la parte donde está el vehículo y esta es la parte donde está el conductor. Le hice como un símbolo, una analogía, una estrella para tratar de identificar lo que sería el ser. Vamos a empezar con la parte física. El ser humano, la parte la parte corporal, la parte perecedera del vehículo, tiene una parte obvia. Esa parte obvia es la que logramos vernos unos con otros. Tenemos órganos de los sentidos para eso. Nosotros podemos ver la materia, ¿sí? La materia. Pero es algo importante que debo transmitirles. Traigo una hoja para mostrarles, ponerles un ejemplo de lo que puede captar nuestros sentidos. Vamos a suponer que esta hoja es toda la información que esté aquí en este momento. Suponemos que es la luz visible, el viento, lo que capta la temperatura que capta nuestro cuerpo, los sonidos, pero también lo que no capta nuestro cuerpo. Las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles que nuestro cuerpo no los capta, los rayos cósmicos que nos llegan continuamente, el cuerpo nosotros no los percibe, pero vamos a poner todo eso aquí, en esta hoja. Todo lo que podamos percibir del entorno lo vamos a representar con esta hoja. Pero resulta que de toda esa totalidad del 100, nuestro cuerpo es capaz solamente de hacerse consciente de un 5%. De ese 100, nuestro cuerpo solo logra percibir con la vista, con el oído, con el olfato, con el tacto, solo un 5%. Entonces, si doblamos esta hoja por la mitad, 50, ¿sí? La doblamos
25. La doblamos, 12.5. Y la doblamos, 6.25, y vamos a ser generosos. Esto es lo que logra percibir de la realidad los órganos de los sentidos. Pero, hay otro pero. De esto que percibimos, el 90% es inconsciente para nosotros. Por ejemplo, la mayoría de los sentidos que procesan más información son los interoceptivos, porque no tenemos solo 5 sentidos, como aprendimos en la escuela. Tenemos 2 más que son para percibir nuestro mundo interno. ¿Sí? La interocepción. Entonces, solamente podemos hacernos conscientes de esto, solamente un 10%. Entonces vamos. Digamos que se está estrenando. Vamos ahora con este al 50. Y del 50 al 25. Y del 25, a ver si puedo, al 12.5. Mira de lo que podemos hacernos nosotros conscientes. De la totalidad solo de esto con nuestros sentidos. Bienvenida, adelante, por ahí, sillitas. Bueno, resulta que con esto es que nosotros muchas veces hacemos los juicios de valor de todo. Con esto juzgamos, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Sí? Con esto decidimos cosas para nuestra vida. Con este poquito es que se hacen guerras, por ejemplo. O sea, con esta pequeña información. Y la mayoría, hola, ¿cómo está? Bienvenido. Y la mayoría queda fuera de nuestro foco de atención. Entonces necesitamos muchas veces otra manera auxiliares de poder ampliar a esa otra información que nuestros sentidos no logran captar. Y ahí entra la ciencia. Porque la ciencia empieza a desarrollar instrumentos para captar otros niveles de nosotros y de la vida que habitualmente no podemos captar. Pero no solamente las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales y las ciencias de la conciencia como la neurociencia. Y si nos vamos al aspecto del ser, sepan que también hay ciencias de la conciencia. Y dentro de las ciencias de la conciencia están todas esas ciencias contemplativas, que ahora le llamamos así en neurociencia, que permiten mirar para dentro de nosotros. O sea, si hay formas y métodos para poder darnos cuenta de esta realidad que no podemos ver con nuestros sentidos. Hay una parte de nosotros que sí vemos con nuestros sentidos, que es la parte obvia, sobre todo la parte física. Entonces empezamos nuestro recorrido. En el humano, vamos a poner así, la parte más, vamos a poner en frecuencia de vibración, la parte de frecuencia de vibración más densa es nuestra parte física. Y es la parte obvia, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que podemos ver en los demás también. Pero ahí ya empezamos a darnos cuenta que en la misma parte física hay 2 niveles. Un nivel que es el denso, que es el que sí vemos con los ojos, pero hay una parte de nuestro cuerpo, estoy hablando del cuerpo, del físico, que no se ve con los ojos. A ese le han llamado cuerpo de energía. También le llaman etérico. Bueno, aunque es etérico y no se ve con los ojos, sigue siendo físico. Entonces, la física actual nos ha dicho, cuando empieza a ver las cosas más pequeñitas de la materia, que ustedes habrán escuchado y lo leímos, lo supimos en la escuela, que todo en la realidad tiene una base atómica, está constituido por átomos. En el fondo, lo más pequeñito de lo más pequeñito son átomos. Esos átomos, si recordamos un poquito, tienen un núcleo
que tienen neutrón y protón y tienen electrones que giran como si fueran planetas en torno a un núcleo. Si recordamos el átomo cómo es, bueno, tiene esa esencia. Pero resulta que cuando los físicos van a mirar qué es un átomo, si es partículas o si es energía, hacen experimentos y los científicos que van a buscar partículas encuentran partículas físicas densas materiales, chiquiticas, claro. Pero los físicos que van a buscar energía encuentran ondas de energía. Y eso fue una gran paradoja en su tiempo que todavía pues la tenemos, pero ya la hemos comprendido diferente. Significa que nuestra realidad física es dual. Hay una parte material y una parte de energía. Pero al mismo tiempo, el científico que quiere ver partículas, ve partículas. Y el científico que quiere ver ondas de energía, ve ondas de energía. Entonces, el observador influye en lo que observa, en lo observado. Eso es una conclusión bárbara que se encontró dentro de la ciencia. Quiere decir que no vemos el mundo que es, sino que vemos el mundo que somos. Es una frase también de los sabios. La mayoría de nosotros no vemos el mundo tal cual es, sino lo pasamos por nuestros lentes de subjetividad y vemos el mundo que nosotros mismos somos. Y en la medida que vamos cambiando quiénes somos, como si nos cambiáramos los lentes, empezamos a ver el mundo, como diría Gandhi, con ojos nuevos. Y el hecho de empezar a entender un poquito más a profundidad nuestra realidad nos ayuda a ver el mundo con ojos nuevos. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. El cuerpo físico denso es el que aprendemos en las escuelas de medicina. La anatomía, la fisiología, ese es el que cuando yo me formé en medicina, yo creía que yo era solo cuerpo. Y claro, si yo creo que soy solo cuerpo y es la parte perecedera de mí, yo entraba en profundos conflictos conmigo mismo y con la vida por el miedo que me daba cuando ya el cuerpo no estuviera, con la muerte. Quedarse en este nivel genera, con los lentes solo de lo físico, una sensación de incertidumbre, de miedo, porque el vehículo tiene miedo a su destino, a la muerte. Pero en la medida que vamos cambiando nuestra óptica y nos damos cuenta que en nosotros hay una parte que no muere, que es imperecedera, cambiamos los lentes y podemos enfocar el mismo tema de la muerte con otros ojos. ¿Sí? Ok, luego más adelante caminando fuimos observando que la medicina de otras partes del mundo preservó un conocimiento que hoy día en nuestra ciencia está dándole validez con experimentos, que es el campo de energía. Es decir, nuestro cuerpo no solo es físico el que vemos, sino que hay un caudal de energía y no es que está ahí como una bola como desordenada, sino que hay un orden también en el campo de energía. Ese orden son canales que ustedes habrán visto en dibujos por internet, que hay meridianos, nadis, canales de energía, los célebres chakras. Todo ese es el campo de energía que hay en el cuerpo, que poco a poco nuestros instrumentos empiezan a hacerlo visible. Por eso formaba parte de lo que no veían nuestros ojos. Pero ya con los aparatos empezamos a ver un poquito más de la realidad de lo que somos, pero solo aquí. Esta parte, la parte de energía, tiene una razón de ser. ¿Qué hace para nosotros ese campo de energía? Resulta que el cuerpo de energía es como un molde. Cuando nosotros nos formamos, las células de nuestro cuerpo empiezan a formarse, primero se forma un molde de energía. Y sobre el molde es que empiezan a colocarse las fichas de nuestras células. Voy a poner un ejemplo. El cuerpo de energía es como, ustedes han visto los rompecabezas, ¿sí? Los rompecabezas. Los rompecabezas tienen un tapete. Ese es el molde. Y sobre ese tapete colocamos las fichas, cada uno en su lugar. Así más o menos es el cuerpo. Ese tapete es el campo de energía, completo. Y las fichas
es el cuerpo denso, las células que colocamos encima. Eso explica fenómenos que para la ciencia es muy desconcertante, como por ejemplo el síndrome del miembro fantasma, que ustedes habrán escuchado. Una persona que por alguna razón hay que amputarle un brazo, la persona sigue sintiendo su brazo. Y le duele su dedo, le está doliendo el dedo pulgar del brazo que no lo tengo, pero me duele y es ahí. Y las terapias son igual de ocurrentes y efectivas, porque ponen un espejo para que mueva el dedo que le duele de este lado para poder aflojar este otro, pero no está físicamente. Pero sí está su campo de energía todavía, su plantilla energética está. Cosas como es, o los trasplantes. El rechazo de los trasplantes es que esa ficha, que es un riñón, está bien, es un riñón también, pero no es el riñón de este rompecabezas, es de otro. Entonces empiezan a haber rechazos y hay que darle medicamentos para que la persona acepte el órgano que se le ha trasplantado. Por ejemplo, ¿qué otro aspecto es importante con esta parte física energética o física etérica en nosotros? El cuerpo energético es el que le da energía al cuerpo físico denso. ¿Y de dónde obtiene energía el cuerpo energético? ¿De dónde creen ustedes que obtenemos energía? El cuerpo lo obtiene de la naturaleza y del sol. Eso es muy importante y explica por qué cuando nos vamos a una montaña sentimos que nos recargamos de energía. O a un sitio así donde haya poca contaminación, lo sentimos. No lo vemos quizás, pero lo sentimos. Esta es parte de nuestra naturaleza. Y es importante saberlo porque cuando estemos bajos de energía, si antes de tomarnos un Red Bull, sin menospreciar nada, es bueno, sugerencia, es ir a hacer contacto con la naturaleza, quitarse los zapatos, poner los pies directos descalzos sobre la grama, sobre la arena, ir a una montaña o una plaza, un parque, conectarnos con la naturaleza, mirar con reverencia la naturaleza, asombrarnos de su belleza, tomar baños de sol. Si tenemos la playa cerca, ir a un baño de playa, y si no lo tenemos, buscar un recipiente donde coloquemos agua, 2 cucharadas de sal marina y metamos los pies allí. ¿Sí? O sea, conectar con la naturaleza. Eso nos ayuda a obtener energía de la naturaleza y pasárselo al físico denso. ¿Sí? Pero ahí no queda la historia. Hay otro nivel en nosotros que le vamos a llamar el nivel emocional. Que tiene también 2 niveles, uno superior y uno inferior. Voy a dibujárselos acá. Habitualmente ustedes habrán visto en internet cómo se dibujan los centros de energía, los célebres chakras en el centro, y eso tiene una razón de ser. El primero y el segundo tienen mucha relación con el plano físico. Pero el tercero, que viene siendo aquí el plexo solar, y el cuarto, más arribita a nivel del corazón, tiene mucho que ver con este nivel más emocional. No porque sea allí solamente donde se muevan las emociones, porque debo decir que estos no son compartimientos estancos. Debo decir que no significa que las emociones van por un lado y el cuerpo van por otro lado. No, ellos interactúan, pero lo estamos expresando de esa manera es para entenderlo. Pasa lo mismo como cuando uno aprende en la escuela de medicina anatomía, fisiología y todas las materias y las especialidades. Uno primero se va por las especialidades para entender qué es el riñón, la nefrología, qué es el cerebro, la neurología, el estómago, la gastroenterología, pero después hay que unir todo eso. Porque en el cuerpo no es que el hígado va por un lado y el cerebro va por otro lado, no, es como una orquesta. Entonces, esto no lo veamos como separado.
Este nivel inferior tiene que ver mucho con el plexo solar y en el sitio donde percibimos emociones de baja gamma vibracional. Voy a usar la palabra vibracional para entender que en el universo todo vibra. Esto es ciencia también, y mira que nos lo dijeron los sabios antiguos, desde el tiempo de más antiguo que los griegos. La noche de los tiempos, ni siquiera se sabe desde cuándo tenemos como humanidad este conocimiento que le llaman perenne, le llaman sabiduría perenne, porque se ha resistido a la edad, o sabiduría sin edad. Una de ellas que llegó a nosotros en el célebre Kybalión, que son los 7 principios universales, está la ley o principios de la vibración. Y desde ese tiempo, antes de la física cuántica y lo que tenemos hoy día, se hablaba de que todo vibra, todo se mueve, hasta las piedras. Porque uno ve la piedra que no se mueva, pero sus átomos vibran, se mueven. Todo átomo tiene un movimiento, tiene varios movimientos, el de rotación, el de traslación, pero también este otro, el de vibración. ¿Sí? Y este viene siendo un nivel emocional de baja frecuencia vibracional, porque son esas emociones más densas, que más nos acercan al plano material y al reino animal, porque los animales también sienten, también tienen su campo emocional. Ellos sienten rabia, ¿verdad? Los animalitos sienten envidia, ¿sí? Pero nosotros los humanos sentimos rabia, sentimos envidia. Podemos también percibir venganza, odio. Esas son emociones de baja gamma. Ahora, lo que nos humaniza a nosotros es que tenemos la facultad de llevar esas emociones de baja gamma acá al centro superior, que es donde están los sentimientos, lo que nos caracteriza como humanos, lo que llamamos la humanidad. ¿Sí? El amor, la compasión, la ternura. ¿Sí? Esas emociones también en forma de sentimientos son más de alta gamma. Quiere decir que nosotros hay esos 2 niveles a nivel del campo emocional. Y esto es importante porque sabemos hoy día por la ciencia también, la ciencia que ha permitido entender que nuestras emociones también forman parte de nuestra biología y después van a ir al cuerpo. Quiere decir que abrimos un poquito más la comprensión de nosotros al darnos cuenta que hay emociones, que todas las emociones a la final están conectadas con la parte física. Y que si son emociones de baja gamma, van a afectar la estructura física y pueden llevarnos a enfermar. Mi abuela decía, mata más que un resentimiento. Hay otro que dice, mata más que un remordimiento. Eso es literal. O sea, no nos permitamos, ya sabiendo esto, albergar en nuestro corazón odio, por ejemplo. Nada lo justifica. Nada. No importa que le hayan hecho lo que le hayan hecho. Pero guardar odio es como un veneno que uno mismo se está tomando. Nos enferma. Y eso está demostrado por la psiconeuroinmunoendocrinología, que cada vez le vamos a poner más especialidades porque a la final todo el cuerpo está integrado, ¿verdad? Psiconeuro significa que psico viene de esos impactos emocionales que afectan lo neurológico, la estructura del cerebro, y a través del cerebro inmuno va a la parte inmunológica y después puede ir a la parte de las hormonas y afectar la estructura del cuerpo generando enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer se dice que siempre va a estar, es multifactorial. El cáncer tiene factores genéticos, hereditarios, se pueden medir los genes, hay tanto riesgo de cáncer, es multifactorial. Pero el desencadenante suele ser un impacto emocional brutal que se vive en aislamiento. No cualquier emoción, un impacto. Pero uno lo vive callado y sufre solo y lo tiene ahí. Eso no es sano. Eso hoy día sabemos que puede abrirle las puertas a una enfermedad, y si lo sanamos, podemos evitarnos esa situación o ese aprendizaje de esa manera. Entonces ya le hemos abierto poquito más
a la comprensión de que las emociones hay que prestarle atención. Las emociones vienen de emotion, que significa movimiento. Nos mueve, nos conmueve. ¿Recuerdan ese término, verdad? Estoy conmovido. Cuando uno siente algo que nos mueve adentro, nos mueve, nos conmueve. Entonces, una de las tareas que tenemos los humanos aquí en este mundo es aprender a subir emociones de baja gamma aquí al centro del corazón. Hay muchas maneras hoy día, no hay excusa, métanse nada más en YouTube y ahí van a aparecer muchas técnicas para sanar emociones. Y muchas de ellas tienen que ver con sanarlos a través del perdón, sanarlos a través del amor. Mira dónde toco. La siento aquí, pero la sano a través de aquí. Que esta parte nos humaniza. ¿Sí? Bien, entonces vamos a subir otro escalón. Ahí no queda la película, ¿verdad? Hay algo también aquí importante y es saber, aprender a darnos cuenta, ¿verdad? Estar atentos a permitirnos sentir, porque no es que controlamos el mundo emocional reprimiendo, sino hay que dejar que se exprese, por lo menos las lágrimas. Las lágrimas muchas veces son profundamente sanadoras y a veces las contenemos, para que no me vean que soy débil. Eso que decimos debilidad puede ser nuestra humanidad queriéndose expresar. ¿Sí? Entonces subimos el nivel. Nivel, ¿cuál será? Mental. Es del humano, mira. Estamos todavía en el vehículo. Y el mental tiene dos niveles también, el superior y el inferior. Aquí lo ubicaríamos en el centro de la garganta y en este otro. Entonces, el nivel del pensamiento ya viene siendo como el piso de arriba, ¿verdad? Aquí, la mente. Pero resulta que la mente, primero la mente tiene mucho poder sobre los otros dos planos, ¿verdad? Un proceso emocional lo podemos trabajar muchas veces desde el plano superior, que es el plano mental. Reflexionando, por ejemplo, por lo que nos pasó. Primero, cuando nos pasa algo, puede que sintamos las emociones y también el cuerpo, ¿no? Se nos sube la tensión, nos ponemos rojos. Y para calmarnos muchas veces decimos, bueno, ya, vamos a calmarnos. Lo decimos con un pensamiento, vamos a calmarnos. ¿Y qué puedo hacer? Entonces estoy pensando, no, me voy a relajar, voy a poner una música, me calmo porque esto me está afectando. Y después que me calmo un poco, con algunas respiraciones puedo empezar a razonar. Ya va, pero no es tan grave. Uno mismo con uno mismo. Finalmente no era tan grave. Y tiene solución. Y todo pasa por una razón. Uno mismo puede, desde el plano mental, empezar a tranquilizar los otros planos. Ahora, en el plano mental hay dos niveles. Mental inferior y mental superior. El mental inferior, muchos psicólogos lo llaman mente concreta. La mente concreta se llama concreta porque está relacionado con las cuestiones del día a día, ¿sí? Con lo cotidiano. Con planificar esta charla, por ejemplo, con planificar la comida que vamos a hacer a la hora de almorzar, con ponernos de acuerdo en determinado tema, con leer. O sea, la mente concreta tiene que ver con cómo hacer diligencia, cómo planifico la agenda del día. Para eso tenemos la mente concreta, gracias a Dios que tenemos esa mente concreta que se encarga de la rutinaria. La mente concreta no hay que encenderla. En lo que nos despertamos en la mañana, ¡plim!, de una vez. Ella es la que se pone alerta y nos dice, hoy es 7, hoy es sábado, hoy tengo que hacer tal cosa. Esa es la concreta. Tengo que ir para tal lugar. Mente concreta. Pero tiene una dificultad y es que como la mente concreta
no hay que encenderla, muchas veces tampoco encontramos cómo apagarla. A veces lo quiere dominar o abducir a uno y quiere siempre estar ahí activa, se hace autopresente, así le llaman en la ciencia del yoga. La mente se quiere hacer autopresente. Nadie la llama y está ahí. Y a veces, la quiero callar, pero no puedo porque está ahí, se hace autopresente. Ese es el nivel inferior. Pero es interesante saber que no es el único nivel que tenemos en nuestra mente. Este nivel inferior está más conectadita con lo que llamamos la personalidad o el ego. ¿Sí? El ego es esa personalidad que ponemos que muchas veces tiene máscaras, armaduras para poder relacionarnos con la sociedad o con los demás. Y el ego es la parte nuestra que no refleja nuestra realidad esencial, digámoslo así. Porque hay una parte nuestra que está por encima de ese ego, que ya lo vamos a revisar. Lo que quiero decir es que ese nivel inferior está más relacionado con esa parte de nosotros conectadas con el mundo físico, porque es la mente concreta, es lo concreto, lo tangible. Pero el otro nivel superior, que muchos psicólogos lo llaman la mente abstracta, ese nivel de la mente es el que está más conectado con los niveles superiores nuestros. Vamos a decir, por ejemplo, con la supraconsciencia o con la conciencia. Con la conciencia y más arriba de la conciencia con la supraconsciencia. Ya vamos a hablar un poquito de esa distinción. Mientras que el inferior está más en conexión con el ego, el superior está más en conexión con la conciencia. Digamos que la mente concreta o inferior es el sistema operativo del ego. Y la mente abstracta superior es el sistema operativo de nuestra conciencia, o si les gusta más el término, de nuestra alma. Es el sistema operativo con el cual trabaja. Aquí cabría decir qué cosas estimulan este nivel superior para podernos hacer conscientes de nuestra realidad en lo más amplio, porque ya vimos que no solo somos el vehículo, esto que estamos mencionando. Hay que darnos cuenta de que somos mucho más que el vehículo, somos el que conduce el vehículo. Y poder llegar a la comprensión de esa otra verdad en nosotros, no lo vamos a poder hacer desde la mente inferior, salvo para estimularlo con algunas lecturas al respecto, o con charlas como esta. Lo que podemos aspirar con estas charlas es estimular a su intelecto a que indague y vaya un poquito más a la profundidad sobre ustedes o sobre cada uno de nosotros. Sí, en la comprensión de quiénes somos. Recordemos que estamos tratando de definir en su totalidad quiénes somos. Este nivel superior, que se llama mente abstracta, lo estimulan 4 actividades, sobre todo esas 4 actividades. Es decir, que si nosotros nos hacemos a la tarea a estimular nuestra mente abstracta con una de esas 4, con varias de esas 4, vamos a ir ampliando nuestro nivel superior, que él, a diferencia del inferior, ese sí hay que encenderlo. Si no lo estimulamos, ese nivel se queda como aletargado. Y siempre nos va a estar dominando es solo la mente concreta, el nivel inferior. ¿Cómo encender la mente abstracta, que a la final es la que nos va a conectar con los niveles elevados de nuestra realidad? Ocupándonos en 4, estimulando 4 actividades o practicando 4 actividades o una de estas 4 que les voy a mencionar. Número 1, la ciencia. La ciencia tiene que valerse muchas veces de la mente abstracta. La ciencia desde el inicio utiliza el método de inducción-deducción. Hoy día le llaman método científico, pero se utiliza mucho la inducción, la deducción para poder deducir conclusiones. Y hay espacios dentro de la ciencia que tiene que ir más allá y utilizar más a profundidad esa mente abstracta, como lo es la neurociencia o ciencia del cerebro, o la astrofísica, que es ciencia de lo más grande, o la física cuántica, que es la ciencia de lo más pequeño.
Ahí se utiliza mucho la mente abstracta. Genios como Einstein, por ejemplo, que sacó sus teorías a través de utilizar a un nivel muy elevado de genialidad su mente abstracta, él llegó a sus conclusiones haciéndose preguntas e imaginando las respuestas, visualizando esas respuestas, llegando a conclusiones que después comprobaba, por supuesto, con su mente concreta y sus matemáticas. ¿Sí? Primero, ciencia. Segundo, filosofía. Tercero, espiritualidad. Y cuarto, arte. Aquí tenemos 4 actividades que pueden ayudarnos a estimular ese otro nivel. Filosofía, ciencia, espiritualidad, arte. ¿Sí? Y en el arte toda. ¿Sí? La música vamos a ponerla como uno de los relevantes. Ese nivel superior también tiene otra característica y es que se expande como un globo, como una goma. Entre más lo activemos, él empieza a expandirse. ¿Han escuchado el término expansión de la conciencia? Bueno, la mente abstracta funciona así, se expande. Entonces, si hacemos un ejercicio todos los días de estimularla, voy a poner un ejemplo que quizás es bastante conocido y poderoso para expandir la mente abstracta, la meditación. Si nos tomamos la tarea de ir adentro, a conectarnos con nosotros mismos y a utilizar la mente abstracta, reflexionando en ideas, por ejemplo, con esta pregunta, ¿quién soy yo? Y le meto el neti del que hablamos ahorita y empiezo a indagar a ver cuál es mi naturaleza esencial, ahí ya no estoy con lo concreto. Ya no estoy pensando en qué voy a hacer, la agenda del día, no. Estoy utilizando otro nivel de mi mente. Y si de paso entro en espacios de silencio, los espacios de silencio nos van a ayudar a subir un poquito más la comprensión de nosotros. Entonces, cuando llegamos a este nivel, podemos decir que abrimos un poquito más la comprensión de nuestra naturaleza. ¿Sí? Pero ahí no termina la historia. Y un poquito más complejo, pero bonito de expresar, es esa parte del ser. Entonces, hasta el momento hemos trabajado nuestro ego.